Muchas gracias por estar aquí en este ya inicio de otoño, ¿no? Otoño londinense. Y bueno, yo estoy sumamente agradecida y muy contenta de tener a Fernanda aquí al lado mío. Vamos a estar hablando una combinación de su trayectoria como escritora a través de los años, su vida un poquito y sobre su obra, obviamente, enfocándonos en la última novela que es Sulfuro, que fue publicada ahora este año en marzo, ¿no? Por ahí. Entonces aquí los tengo, ¿no? Tengo el libro de poesía y Sulfuro, y el libro anterior, Nación Vacuna, otra novela que también vamos a indagar un poquito en ellos, pero bueno, se lo tengo ahí para que lo vean y de vez en cuando lo voy a ir cogiendo según vea la necesidad. Pero bueno, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar aquí hoy en Londres? Muy bien. Sí, buenísimo. Sí, no, muy contenta de estar acá. Sí, no, qué bien, qué bien. Bueno, quería primero iniciar la conversación con los principios, ¿no? Y el principio de, a mí, yo haciendo mi poquito de stalking, ¿no? Todo eso en social media, mirando videos de YouTube y obviamente también hablando contigo ya en nuestra conexión de que eres argentina, pero te criaste en España. Si nos puedes hablar un poco de eso, ¿no? Y también de, no solamente criar en España, pero sino porque exiliaste con tu familia de España. ¿Se me puedes explicar un poco de eso, los primeros años de tu vida? O sea, ¿cómo fue la crianza en España y cómo ha afectado eso tu literatura o tu modo de ver la vida y el arte? Bien. Bueno, hola, gracias por venir. En realidad, no me gusta hablar demasiado de la experiencia literal, porque con eso construyo y a veces no sé qué. Claro. No es tan claro como... Uno también es como su propia traductora, ¿no? Cómo traducís la experiencia y cómo eso impacta en tu hoja de ruta. Es obvio que impacta, pero no me gusta mucho la literatura psicoanalítica. Claro. Y eso que soy argentina, digamos. Pero bueno, eso lo dejo como para el terreno privado. Por ejemplo, autobiografía con objetos es la primera vez en la que yo podría haber dicho yo, y sin embargo es una autobiografía escrita en segunda persona, porque me parecía interesante objetualizarme, en el sentido de que yo ya estoy subjetivada, voy a hablar de mí, necesito distancia y convertirme en otro objeto más de la autobiografía con objetos. Tal vez yo soy uno de esos objetos. Y me propuse también recordar cómo hacia atrás, armando 3 pequeños inventarios, uno que sucede donde yo nací, que es en Mendoza, de la que me fui a los 10 años por la dictadura militar argentina. Viví otros 10 años en Madrid y pasé por León, que es la patria, iba a decir, de mi madre, una provincia pequeña de España, y de ahí hice intercambio con Francia y entonces estuve también en París y en un par de pueblos del interior de Francia estudiando, y luego regresé a Argentina. Entonces, claro, si alguien tuviera que seguir mi biografía que no fuera yo, creo que se perdería, y me parece que es un buen principio, ¿no? También escribir sobre la pérdida, pero no con lágrimas, sino con estilo. Si se puede. Claro, no, eso me parece interesante también, sobre todo lo que hablas de cómo objetivizarse, porque a veces cuando uno está escribiendo algo, sí, sobre todo autobiografía, ahora ya me dio la inspiración de que quiero que leas algo, ¿no? De autobiografía con objetos, simplemente porque es tan cercano que a veces hay que distanciarse, como ahora cuando estábamos ahora en el museo, como para apreciar una obra de arte o algo, un poquito la distancia ayuda, y si uno quiere
también para autoconocerse o cómo reflejar, ¿no? Mejor un poquito de uno mismo es bueno. Entonces ya podemos empezar A directamente. mí me pareció como que también era una pregunta que podía trasladar a cualquiera, ¿no? Claro. Si tuvieras que contar tu vida como si fueras un museo donde vas a mostrar algunos objetos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son los que han sobrevivido? Y cualquiera que se haya mudado sabe la importancia de lo que deja y lo que elige, ¿no? Como no se puede llevar todo. Y por otro lado, en Mendoza, cuando yo regresé, ya no había muchos de los objetos que habían quedado. Había habido un terremoto que cayó literalmente sobre todas nuestras cosas y entonces desapareció todo. Entonces hay algo de lo fantasmático también del pasado, unido a que el objeto ni siquiera está. Yo los hago aparecer acá, ¿no? Que es algo que tiene como la escritura en realidad. Cualquier escritura es fantasmal, trabajás con cosas que no existen, pero que se te aparecen y a veces tienen más vitalidad que tu vida. Y me gusta mezclar mundos, me gusta parearlos y ver qué pasa. Acá, bueno, los primeros son como los supuestos primeros recuerdos, pero como nadie me puede desmentir, yo digo que son estos. Bueno, es que hay algo con la literatura que todo el mundo cuando te lee igual, según mi experiencia, para el lector siempre es verdad. Entonces no importa, número uno. Y bueno, acá en el primer inventario hay varios objetos. Voy a leer: sillita reposera de tela blanda, insolación de la tarde, instante 1 de tu vida, el sol de la siesta, el mundo alto y la espalda ocupada en su descanso, los pies en el aire, cierto olor a baba, a tierra seca de patio, voces que no dicen, palabras antes de su sentido, memoria personal vacía, el ser más grande que la conciencia. Yo creo que esto es verdad, ¿eh? O sea, yo recuerdo estar ahí sin lenguaje, pero tal vez es un invento como todo. Andador que no avanza, permanecer ahí colgada, puntas de pie coinciden con el suelo sin tocarlo. En lugar de pasos, taquigrafía o código morse sobre las baldosas, bailecito en puntas. No entendés el sentido de moverse en horizontal. Tu mamá te lleva al médico, pero el diagnóstico descarta un asunto anatómico. Aprendés mal a caminar, sos un desequilibrio que termina en el suelo. Luego voy a leer otro medio polémico. Bueno. Acequias, ¿en España se dice acequia? Ya tengo una ensalada que... Acequias no son exequias. Esconderte en ese lugar oscuro fuera de circulación, olisquear el sudor hueco que baja de la montaña, arteria seca que recorre el cuerpo de la ciudad desde abajo. Has sido advertida, ahí no, en un segundo se inunda, introducir un pie, el otro, la cabeza, un parto al revés, respirar la muerte, contar hasta 100 y que no venga. Bueno, son de este tenor. Sí. Digamos, hay que ir de a poco. no, bien, a mí me parece maravilloso este libro, además de que la portada es hermosísima, de esta edición, que es la edición española de Autobiografía con Objetos, pero también me da curiosidad de que son poemas en prosa. Y también y en segunda persona, y que son unos poemas que no son... o sea, son personales, porque con eso yo lo sentí muy personal, pero no son personales en el sentido de que no son cursis. Está bueno, ¿por qué pensamos que lo personal tiene que ser cursi? No, pero es real. A veces claro, cuando te dicen autoficción, parece que vas a leer el ombligo del autor o de la autora. Claro. Y uno dice, bueno, la verdad podría imaginar algo, ¿no? Claro, pero me refiero a algo literal, de que
yo, para mí, leer poesía de esta manera es como respirar, ¿no? Aire fresco, porque no es el sol, la luna y tú y yo y qué sé yo, no, o sea, estamos hablando de que aquí yo siento la nostalgia de Mendoza, siento que estás diciendo, es poesía que te lleva a un pasado, a tu pasado, pero una manera bien lograda en ese sentido. Entonces, sí, qué bien, ¿no? Ay, chulo. Siempre hay un montón de cosas, pero me pudieran leer todo, ¿no? Como siempre, yo por mí. Pero vamos a seguir la preguntita. Que también a mí, otra cosa que me interesa, así pregunta un poco personal, pero también porque creo que tiene que ver con, y me interesa para la audiencia también ver de tu manera de escribir y cómo, porque tú eres actriz primero, tú hiciste teatro, has estudiado otras cosas, no estudiaste literatura en sí. Entonces, pero es lo que llevas haciendo hace un montón de tiempo, tienes muchísimo éxito, te va muy bien y quería, no como que, primero, ¿cómo ha influido tener otra carrera, otras cosas, que al final es arte como quiera y yo lo veo que es como quiera contar historias, siendo actriz o cosas así, se cuenta historias de otra manera, pero ¿cómo ha sido, ¿no? esa transición y el porqué y bueno. Bueno, yo voy a contestar lo que quiero, Que sí. Dale. Porque esa pregunta incluye tanto que voy a ir por algún lugar. Yo creo que hay algo que te da la actuación, porque además yo también dirigía teatro y escribía teatro, entonces tenía la mirada del personaje en el cuerpo, ¿no? Yo le prestaba mi cuerpo a alguien que estaba escrito o no, o que había que crear improvisando. Pero por otro lado también tenía que definir dónde lo ubicaba en el espacio, cómo impactaba en los demás. A veces, evidentemente, si querés generar alguna inquietud, está bueno que no respetes la frontalidad. En la escena, digamos, una diagonal puede ser muy peligrosa. Y a veces una posición del cuerpo, un modo de decir sí, dice más que un gran argumento o un gran parlamento. Hay muchos escritores que escriben muy mal teatro, porque piensan que tiene que sonar el texto y el teatro es otra cosa. El texto es una parte del cuerpo del teatro. Entonces, cuando yo siempre igual escribí narrativa, poemas, canciones y a la vez hacía teatro, hubo un momento igual en el que empecé a sentir que mi cuerpo me resultaba escaso para todo lo que yo quería experimentar. Yo quería escribir como un hombre, como una anciana, como una niña, y el physique du rôle era un poco limitador, ¿no? Yo soy como soy y entonces en la escritura tenía la posibilidad de ampliarme y de olvidarme de mí. A mí me gusta escribir sin mí. Si luego yo aparezco es como un mal menor. Hay mucha propaganda en relación a ser verdadero y poder ser verdadera escribiendo cosas absolutamente absurdas y que no te pertenecen. Pinta tu aldea es muy fácil cuando tenés una aldea. Cuando perdés tu aldea, tal vez lo interesante es imaginar otra, que está hecha de retazos de la verdadera, de la soñada, de la temida, de la imaginada. Entonces, a ver, me pasa que yo habito los cuerpos que escribo. Y, por ejemplo, el sulfuro sucede en mi casa de Buenos Aires. Yo viví 20 años a 2 cuadras de un cementerio y entonces el cementerio no era un lugar ni de terror ni un lugar mágico, era una parte del barrio. Yo cruzaba por el cementerio para ir al chino a comprar, no sé, pan.
y me empecé a detener, y cuando me sentía mal había encontrado también una buena excusa como para llorar en el lugar adecuado, y es que me ponía frente a cualquier tumba y ya estaba habilitado el llanto, porque en la ciudad no se puede llorar, ¿viste? Como yo salí y digo, ¿dónde voy a llorar? Y un día dije, buenísimo, voy al cementerio. Y entonces me iba parando en distintas tumbas, primero porque me sentía mal y luego porque me quedé enganchada con toda esa parentela que yo había hecho, ¿no? Y entonces iba a visitar a Robertita y veía qué onda, porque me empecé como a involucrar con algunos personajes. Y esta Robertita, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque era muy vital, pero evidentemente estaba muerta y estaba en un nicho, y su viudo le había ido puesto placas, ¿no? Le había ido poniendo placas, y las placas eran un relato. La primera placa era mi amor, como desesperado, iba bajando el interés por Robertita. Primero era una placa cada año, cuando se cumplía un año de la muerte, y luego había un hueco enorme. Yo dije, ¡buah! Este ya está en cualquiera. Se olvidó de mi Robertita. O se murió también. O murió. Empecé también como a pensar, ¿no?, que había sido de él. Luego encontré a una tal Petra con tumba de piedra, y dije, bueno, perfecto, ¿no? Como que casi que la bautizaron para terminar acá. Y empecé a escribir como esta especie de delirio entre la pesadilla y la comedia, en la que una mujer padece de ambos mundos, ¿no? Es como... pero se siente muy atraída por un muerto en particular, que es Fermín Di Tulio, que es un muerto muy atractivo. Sobre todo porque es un muerto casi como del siglo XIX, y yo tengo como predilección por la poesía también y por la decadencia. Entonces dije, bueno, tiene como 2 matrimonios fallidos. Uno está en presente, está fracasando con un escribano, que sería como un notario en España, y ya fracasó antes con un concejal. Y también me propuse hacer una especie de Madame Bovary de las lecturas de vidas de santos, porque dije, si se habilitan las vidas de santos, ¿no?, se santifican a esas personas como padecientes, casi zombies, ¿no? Que sí. Son como las apariciones de la Virgen tomadas como apariciones espectrales. Ella ha sido criada en la educación católica, que me parece como una educación espantosa, pero muy rica en imágenes y en perversión. Y es la primera, digamos, es la que inventa el cuerpo, es la que inventa la carne. Tomarse la sangre de Cristo, comerse su cuerpo, es muy salvaje. Y si tomaras como esos preceptos como líneas posibles de una ideología o de una cosmovisión, tu personaje tendría permiso para hacer determinadas cosas. Esto se sumó a que fui a Perú y encontré como un museo precolombino donde había imágenes de vasijas pintadas con bueno, calaveras y esqueletos copulando bajo tierra, y según esas creencias, esa copulación, la leche de los muertos hacía crecer la vida. Por eso la vida viene del suelo, viene de esa tierra. Y me pareció como interesante esa conversación también entre lo vivo y lo muerto, y por qué nos da temor algo que es como parte... Claro, y que en el personaje, ¿no?, en ella es muy natural esa conversación, y llegó un momento en la novela que se mete en mitad, se mezcla la realidad con la fantasía, en la realidad que no se sabe qué es el delirio de ella y qué no, y esa mezcla también a uno como lector te da la incertidumbre, pero al mismo tiempo te sigue, ¿no?, dando el hilo de leer. Un placer, Fernanda, hablar contigo hoy, y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.